Larry, ¿cómo estás? Bienvenido. Enrique, muy buenos días. días. Muchas Bueno, gracias. vaya lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en la Casa Blanca, la relación con los republicanos. ¿Se ha debilitado ese vínculo de los republicanos con el presidente Trump? Pues mira, yo creo que más bien lo que ha pasado es cada poder, incluyendo el legislativo, siempre ha tomado su figura diferente al mismo presidente Trump. Y yo creo que el último que estamos viendo es una cohesión en cuestión, por ejemplo, en la reforma migratoria que han presentado los senadores Cotton y Perdue, que está apoyada por el presidente. Entonces yo creo que vamos a ver en los próximos meses, y más por una necesidad del mismo partido de unificar las filas para las votaciones del 2018 en Estados Unidos, que no va a haber una desalineación, ¿no? No le conviene al partido y tampoco le conviene al presidente. Ahora, los reportes de prensa y lo que ha trascendido, y bueno, las renuncias de factores, digamos, de posiciones clave en la administración de Donald Trump, sí hablan un poco de una ruptura, por lo menos de ciertos puentes que eran importantes con el Partido Republicano. ¿Cómo valoras tú desde esta posición? Ahí vienen como tú dices, ahí viene la cosa pragmática, que son las elecciones del 18, pero estas rupturas pues, son muy públicas, ¿no? También. Pues justo Reince Priebus renunció hace poco tiempo, él era el presidente del partido, pero creo que lo que se ha venido gestando dentro del partido, y justo voy a la convención del partido en un par de semanas, la presidenta, Ronna, ha hecho un trabajo excepcional en unificar al partido a nivel estatal, y por eso de las 5 votaciones que ha habido desde que el presidente tomó las funciones, las 5 las ha ganado el Partido Republicano, a pesar de que la última, el Partido Demócrata, le invirtió más de 50 millones, que fue cantidad histórica, y ni así pudo levantar una de las 5, ¿no? Pero entonces, no ha sacado muchas de las legislaciones o de las iniciativas que quería sacar, ¿no? O sea, está el famosísimo Obamacare, que no lo logró tirar, y hay varias cosas que ha tratado de presentar al legislativo en Estados Unidos, al Congreso, y el Partido Republicano, pues en momentos se ha notado bastante dubitativo, digamos. Y es que, ¿sabes qué, Ana Francisca? Lo más importante aquí es lo que piensa la población, ¿no? Y un senador o un representante no puede votar en contra de lo que piense su población, por más republicano que sea. Y creo que lo que falta aquí es comunicarle a la gente los beneficios o lo que está perjudicándoles, por ejemplo, el Obamacare o las diferentes iniciativas que tiene. Todavía hay muchas por pasar. Está el tema de la reforma de impuestos, el presupuesto, la reforma migratoria, que yo creo que esa va a ser clave, porque la idea es que se pueda finalmente reformar un tema que ha sido pues muy dañino para los migrantes que están teniendo que ir a esconderse, digamos, de vivir una vida plena, aunque estén viviendo en Estados Unidos, y también de los mismos empresarios de no poder contratar a la gente. Entonces la idea un poco es que las reformas siguientes pues sí haya muchísima más cohesión, y más que nada comunicarle a los votantes por qué estas reformas son importantes. Estamos a menos de 15 días de que inicien las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Ya están los equipos negociadores. Robert Lighthizer, que pues es el representante que va a llevar las negociaciones por parte de Estados Unidos. En México ya también tenemos un equipo. ¿Qué expectativa tienes de esa primera ronda con miras a poder conservar el acuerdo y mejorarlo? Claro, sabes que yo creo que el 16 de agosto, el día que inician estas negociaciones, va a ser muy positivo para las dos naciones. Los objetivos que han planteado tanto, como muy bien decías, Robert Lighthizer, como lo que planteó Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, son objetivos que ninguna de las dos naciones, incluyendo Canadá con sus excepciones en algunos de los puntos, están bastante de acuerdo, ¿no? Siempre habrá los puntos en los que no. Ya dijo Canadá que en uno de los capítulos no va a echarse para atrás. Y ahí es donde va a empezar la verdadera negociación. Lo importante del Telecán es que es de interés para las tres naciones. Le ha beneficiado a Estados Unidos, le ha beneficiado a México y le ha beneficiado obviamente a Canadá. Entonces, creo que esta negociación sí se tiene que dar de una manera expedita, porque necesariamente tiene que pasar en el Congreso de Estados Unidos antes de las votaciones de noviembre, y a su vez también en México antes de las votaciones que se van a dar, o probablemente antes de que entre el futuro presidente de México, ¿no? Entonces, sí es muy importante que se den de una manera muy expedita. Creo que el equipo de México, pues con mucha fortaleza y mucha experiencia. A fin de cuentas, México ha negociado más de 40 de estos tratados. Estados Unidos ha negociado 14. Entonces, pues México ya tiene una ciencia para la negociación de los tratados, que eso le va a facilitar al lado de México. Y sin duda, Robert Lighthizer y el equipo de empresarios que también están detrás de este proyecto, porque ellos han sido los más beneficiados con el Tratado de Libre
Libre de Comercio de América del Norte, pues también estarán ahí porque ellos son los primeros interesados. Si nos alcanzan los tiempos electorales, ¿podría fracasar la negociación? Yo lo veo poco probable, la verdad. Yo creo que los equipos han venido negociando. El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue, se ha sentado con sus homólogos de México y de Canadá, y de igual forma ha venido pasando con el secretario de Economía y el secretario Wilbur Ross de Comercio. Entonces, esto ya se viene platicando, no van a empezar de cero el 16 de agosto, sino ya van a empezar a llegar a acuerdos entre las tres naciones que le convenga. Ahora sí tiene que ser ganar, ganar, ganar. Larry, a pesar de que ya no estamos en la situación del 20 de enero, en donde era, digamos, muy preocupante la situación de México, el presidente Donald Trump había hecho de México básicamente una piñata durante su campaña electoral, ya no estamos ahí. De todas formas, ¿te preocuparía a ti un tuitazo de Donald Trump a la mitad de la ronda de negociación que pudiera descarrilar el proceso, o crees que ya no estamos en ese escenario? Pues yo no creo que estemos ya en esa posición. Creo que vimos después de la cancelada visita de final de enero del presidente Peña Nieto, que la cantidad de tweets que mandaba o que ha mandado el presidente Trump con respecto a México ha disminuido muchísimo, ¿no? Y ya esa crítica que se sentía al principio de la administración ya no está ahí. ¿Y por qué? Porque México es un socio muy importante, un aliado en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, o sea, mucho más allá del comercio. Entonces, aunque puede ser, el presidente Donald Trump lo último que le gusta hacer es predecible, entonces, y si ve que no se está negociando como él quisiera, pues a lo mejor sí pudiera mandar un tuit, pero ya no afecta, como hemos visto, al mercado, ¿no? El mercado ya está más acostumbrado a su estilo de presidencia, que es muy diferente a cualquier otro. Larry, tú fuiste muy crítico del precandidato Trump, del candidato Trump, y ahora es el presidente de los Estados Unidos. ¿Esto podría influir en la selección del próximo embajador de Estados Unidos en México, competencia en la que tú estás? No, la realidad, y lo toqué desde el principio, la realidad es que, como me han dicho mis colegas y las personas en la Casa Blanca, buscan a alguien con convicción. Entonces, yo siempre he sido alguien que dice lo que piensa, ¿no? Obviamente respeto y respetaré al presidente de Estados Unidos sin duda, pero el decirle a él o a la administración lo que yo creo que es mejor para que la relación México-Estados Unidos vaya mejor, y no solamente mejor, sino sea ganar para las dos naciones, creo que esa es la mejor postura, ¿no? Porque el próximo embajador va a tener una tarea maratónica, no solamente con la nueva administración que entrará en el 2018, sino también entendiendo todos los factores empresariales de México y cómo esos se correlacionan con Estados Unidos. La decisión se va a dar ya pronto, ¿no? Ya la semana que entra te vas a Washington, hay negociaciones. Exactamente. La próxima semana estoy en la Casa Blanca y yo creo que el presidente estará haciendo su anuncio oficial en septiembre o en octubre, para después pasar a Ana Francisca a todo el tema de confirmación de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Bien, Larry, muchas gracias. Al contrario, Enrique, Ana Francisca.